El escándalo por corrupción en la compra de carrotanques para el suministro de agua en La Guajira no para de crecer. Hoy fue señalada la consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, de haberles entregado 4.000 millones de pesos a los presidentes de Senado y Cámara. Y el secretario de Transparencia fue señalado de hacer tráfico de influencias. El presidente Gustavo Petro dijo que los funcionarios señalados deben salir del gobierno. Con el anuncio del presidente Gustavo Petro, hecho desde Palermo, Huila, donde entregó una planta procesadora de arroz, se da por descontada la salida de los funcionarios Sandra Ortiz, consejera presidencial para las regiones, y Andrés Hidárraga, secretario de Transparencia de la presidencia, es decir, la oficina que lucha contra la corrupción. El jefe de Estado manifestó que amaneció hoy con una muy mala noticia: el comprometimiento, aparentemente, de funcionarios de la Casa de Nariño en el escándalo por corrupción en la compra de carrotanques para La Guajira. Como Sandra Ortiz, acusada por el ex subdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Sneider Pinilla, de haber llevado supuestamente 4.000 millones de pesos para pagar coimas. Y de Andrés Hidárraga, quien en la tarde fue objeto de denuncias por parte de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Y establecen agendas paralelas, cuyo objetivo no es cumplir el programa de gobierno, que es a lo cual los hemos convocado, sino que transforman ese objetivo en otro, que es enriquecerse rápidamente, y al querer hacerlo dañan, se tiran el programa del gobierno. Y nosotros no tenemos tiempo para perderlo de esa manera. Esos funcionarios sobre los cuales pues no puedo hacer procesos judiciales, porque ahí sí me dirían dictador, con razón, de todas maneras deben salir por los indicios que acarrean las investigaciones que la prensa o nosotros o la justicia haga. Antes de conocerse la decisión del presidente, la consejera presidencial para las regiones había declarado su inocencia por medio de un comunicado de prensa. Lamento que se pretenda instrumentalizar judicial y políticamente a la Fiscalía General de la Nación a través de un principio de oportunidad, intentando con falsas delaciones desviar la atención de los verdaderos implicados en los hechos. En la mañana, el presidente Gustavo Petro había quedado una mesa técnica con el propio Andrés Hidárraga, que debería investigar esos hechos de corrupción en su gobierno, en cooperación con la Embajada de los Estados Unidos. En la Casa de Nariño hicieron saber esta noche que los dos funcionarios deben salir del gobierno de Gustavo Petro. Ellos aún no han presentado su renuncia. La defensa del presidente Gustavo Petro le solicitó al Consejo Nacional Electoral que remita a la Comisión de Acusación los procesos que cursan contra la campaña presidencial. Asegura que el Consejo Electoral no tiene competencia para adelantar la investigación. La defensa del presidente Gustavo Petro, a través del abogado Mauricio Pava, presentó la solicitud ante el Consejo Electoral para que traslade la totalidad del expediente por la supuesta financiación irregular de la campaña presidencial a la Comisión de Acusación del Congreso. Que remita por competencia todos los procesos que actualmente adelanta en contra del señor presidente de la República. En el documento, el abogado advierte que el Consejo Electoral no tendría competencia para tomar decisiones sobre un caso que relacione directamente al presidente de la República. Requiere al Consejo Nacional Electoral para que archive cualquier proceso que se surta en esta entidad en contra del señor presidente de la República. Los magistrados que investigan el caso de Gustavo Petro en el CNE tienen lista una ponencia que presentarían ante la sala plena, en la que piden acusar a la campaña por financiación irregular. Una denuncia del exdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, Olmedo López, provocaría la salida del gobierno del secretario para la Transparencia de la Presidencia, Andrés Hidárraga. Olmedo López, exfuncionario investigado por el escándalo de los carrotanques en La Guajira, acusó al secretario presidencial para la Transparencia, Andrés Hidárraga, de haberlo buscado para tramitar presuntos favores con alcaldes. La denuncia la hizo su abogado. Esta persona le hizo varias solicitudes a mi cliente cuando era director de la Unidad de Gestión del Riesgo. Solicitudes como la atención de varios alcaldes. Lo anterior podría marcarse en un posible o aparente tráfico de influencias.
Olmedo López le ofreció a la Fiscalía unos supuestos chats de Andrés Idárraga, por ejemplo este del 21 de noviembre de 2023. La intención inicial es que por favor escuches al alcalde electo de Barranca Bermeja. En este otro chat, a las 2:54 de la mañana del 5 de diciembre, Idárraga le habría manifestado su respaldo a Olmedo tras la suspensión que ordenó la Contraloría en su contra. En este gobierno tenemos que rodearnos entre nosotros mismos. Cae el primero y los organismos de control van a seguir haciéndolo, buscando cualquier caída, tan solo por debilitarnos. Con estas acusaciones, el abogado de Olmedo López pidió el retiro de Andrés Idárraga de una mesa técnica que constituyó el gobierno para revisar el escándalo de corrupción de los carrotanques. Solicita que se retire del comité técnico que acaba de anunciar la presidencia al secretario de la Transparencia, Andrés Idárraga. Horas antes de que Olmedo López revelara los chats contra Idárraga, Noticentro 1 CMI habló con él. El secretario fue enfático en pedir la renuncia de su compañera de gobierno, Sandra Ortiz, consejera presidencial de las regiones, sin saber que horas después el presidente Petro iba a pedir su cabeza. Ante cualquier sospecha y ruidos, en clave también, por supuesto, de la presunción de inocencia y el derecho de defensa, los funcionarios, en mi consideración, deberían hacerse a un lado para poder permitir que nosotros vayamos a fondo y le podamos entregar a las autoridades, en particular a la Fiscalía, todo lo que tengamos en conocimiento. Idárraga publicó en su cuenta de X que lo dicho por Olmedo es absolutamente falso y expresó su rechazo ante estos señalamientos que, según él, faltan a la verdad. Por sobrecostos e irregularidades en proyectos de vivienda, la Superintendencia de Subsidio Familiar intervino la Caja de Compensación de Norte de Santander, Confanorte. La superintendente de subsidio familiar encargada, Catherine Monroy, ordenó la intervención administrativa de la Caja de Compensación Familiar del Norte de Santander, Confanorte, una de las principales entidades de esta región. De manera cautelar, se ordenó la intervención administrativa total de la Caja Confanorte por un periodo de 15 meses. Una de las irregularidades encontradas por la Supersubsidio en Confanorte tiene que ver con sobrecostos en un proyecto de vivienda. La inversión para el cumplimiento del proyecto, que inicialmente era de 2.600 millones y que a la fecha se encuentra en una suma de alrededor de 9.000 millones. La Caja de Compensación de Norte de Santander cuenta aproximadamente con 15.000 empresas afiliadas. La Superintendencia de Industria y Comercio presentó pliego de cargos contra exfuncionarios de la alcaldía de Fusagasugá, Cundinamarca, por presunta violación de la libre competencia en licitación del programa de alimentación escolar. La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, informó de la apertura de una investigación formal en la alcaldía de Fusagasugá porque encontró que entre los años 2016 a 2019 se restringió la competencia en contratos para suministrar el programa de alimentación escolar. Según ella, se trata de los denominados pliegos sastre a la medida de ciertos contratistas. Esa denominación se le suele atribuir a esos pliegos de condiciones que están orientados a establecer un cierto tipo de condiciones que en el mercado hay solamente algunos agentes que pueden cumplirlos y de esta manera orientar amañadamente la contratación para que se vean favorecidos de antemano posibles oferentes. Dijo la superintendente que los contratos suman más de 21.000 millones de pesos. La ministra de Educación, Aurora Vergara, aseguró que toda la información sobre la elección del rector de la Universidad Nacional debe conocerse públicamente. Afirmó también que la universidad no será intervenida. El sentido de las votaciones. La principal petición de la ministra de Educación es conocer a detalle el acta con la que se designó como rector de la Universidad Nacional a Ismael Peña. El rector o rector de una universidad no debería tomarse una universidad por asalto. Es decir, el acto de una posesión debe ser un momento que la universidad vive abiertamente. Esperamos que los documentos que demuestran cómo se escogió el mecanismo sean transparentes. Es lo único que está pidiendo el gobierno nacional. Preséntenle a su comunidad cómo se tomó esa decisión y no lo presenten en los comunicados que hemos visto en los últimos días, que cada quien tiene una versión de su historia en función de lo que votó. Sobre la petición de intervenir la universidad debido a las manifestaciones violentas, la ministra respondió: no se va a intervenir la institución en la manera en que nos han solicitado, porque hemos sido respetuosos de la autonomía universitaria. Esa es la instrucción del señor presidente de la República y es la manera como nos hemos coordinado Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Educación.
No se va a hacer una intervención militar a la universidad. La jefe de la cartera de Educación también citó al Consejo Superior Universitario. La ministra de Ambiente, Susana Muhammad, aseguró que junto a la fiscal general Luz Adriana Camargo se creará una nueva estrategia para judicializar a los principales deforestadores de bosques y acaparadores de tierra en el país. En una audiencia ante el Congreso, la ministra de Ambiente anunció un plan con la Fiscalía para buscar a los mayores deforestadores del país. 5.000 millones que estamos trabajando con la Fiscalía General de la Nación y la UIAF para la judicialización de los grandes acaparadores de tierras y las investigaciones judiciales. Hay que decir que hay un cambio de 180 grados con la nueva fiscal general. La ministra también anunció que habrá un presupuesto millonario para la recuperación de bosques. Podemos ya contratar programas y proyectos de 2-3 años, no tenemos que estar repitiendo contrataciones pequeñas, que es un desgaste administrativo, y porque ustedes saben que la inversión ambiental necesita persistencia en el tiempo. La ministra fue escuchada por el Congreso para conocer el uso del presupuesto en materia medioambiental. Y por su parte, la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia anunciaron el inicio de investigaciones por los señalamientos contra los presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle, luego de las denuncias de presunto recibimiento de millonarios recursos provenientes de los contratos para los carrotanques de La Guajira. El ex subdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, Sneider Pinilla, que está pidiendo pista en la Fiscalía con un principio de oportunidad, acusó a Iván Name, presidente del Senado, de haber recibido 3.000 millones de pesos y a Andrés Calle, presidente de la Cámara, de haber recibido 1.000 millones entre septiembre y octubre del año pasado para supuestamente acelerar el trámite de las reformas promovidas por el gobierno. Eran billetes de 50.000 y de 100.000 en fajos. La declaración entregada a la revista Semana provocó la apertura de una indagación en la Corte Suprema contra los directivos del Senado y una investigación disciplinaria en la Procuraduría. Ante la gravedad de los hechos denunciados relacionados con presuntos actos delictivos y de corrupción que involucran, al parecer, a altas dignidades del órgano legislativo y a otros funcionarios del Estado, he ordenado que se proceda con las actuaciones disciplinarias pertinentes y además con un completo recaudo probatorio para aclarar esas denuncias. Y Fenalco Bogotá llamó la atención por las graves afectaciones que está teniendo el comercio en la capital por cuenta de los bloqueos al sistema de transporte público y por los daños a los inmuebles durante las manifestaciones. Pidió entonces que se haga obligatoria la exigencia de una póliza contra disturbios. Los ciudadanos que utilizan el transporte público y deben caminar a sus destinos cada que hay bloqueos en el sistema no son los únicos damnificados por estas situaciones. El comercio de la ciudad empezó a sentir el golpe. La dinámica normal se ve totalmente afectada, las ventas de impulso se terminan, se cancelan, la gente se concentra exclusivamente en atender su necesidad de desplazamiento y pues las personas que tenían planeado en esas zonas de la ciudad tener algún tipo de actividad comercial la terminan cancelando. Desde Fenalco proponen soluciones a los comercios que resultan afectados en las manifestaciones programadas. Cuando se planee una marcha, tomen un seguro para cubrir los daños de lo que le ocurre a los establecimientos comerciales que están en la zona por donde pasan las marchas, porque pues muchas veces hemos visto que grafitean, que rompen vidrios, que hacen destrozos. El gremio que impulse la manifestación sería el encargado de tomar ese seguro. La presidenta de ASO Energía, Sandra Fonseca, advirtió que las medidas adoptadas por el gobierno sobre los grandes consumidores de energía podrían generar alzas en tarifas del servicio. La dirigente se refirió a la resolución expedida por el gobierno en la cual busca que las empresas autogeneradoras consuman su propia energía. Sin embargo, dicha energía que se libera para el sistema podría generar cargas tarifarias sobre los usuarios. Lo que está promocionando es que los grandes usuarios puedan usar su autogeneración o hacer un portafolio de energía mucho más eficiente y disminuir su consumo de energía eléctrica en la bolsa de energía. El problema con esto es que primero se hace a través de un intermediario y segundo va no a competir y a hacer más competitiva la bolsa, sino a aumentar el costo de la tarifa de los usuarios. Se pide ajuste sobre la medida.
tiene que hacerse una participación activa que permita competir a los usuarios, es decir, bajar y hacer más efectivo el costo de la bolsa y por tanto el costo de generación. En ningún caso pasárselo a los usuarios. La dirigente llamó a no bajar la guardia ya que aún no se supera la sequía. La Jurisdicción Especial para la Paz ordenó a Ecopetrol que entregue información sobre las relaciones entre exfuncionarios de la empresa en Barranca Bermeja y la fuerza pública. La JEP investiga presuntos vínculos con el paramilitarismo de exfuncionarios de la refinería de Barranca Bermeja. La JEP tiene información de 40 personas posiblemente vinculadas, según expedientes de Justicia y Paz. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, dijo que el gobierno buscará replicar la figura de las colonias agrícolas penitenciarias como la ya existente en el Meta. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, destacó la colonia agrícola penitenciaria de Acacías Meta como un ejemplo a seguir, donde más de 1000 internos se están resocializando en grupos de 100 reclusos por periodo. Mire, esta colonia penitenciaria es el modelo a partir del cual queremos reformar todo el sistema penitenciario nacional. Personas privadas de libertad que están trabajando en proyectos productivos, que están disfrutando de un ambiente laboral, de un ambiente también de respirar aire libre. Hemos visitado aquí proyectos de porcicultura, de ganadería, de lombricultura, también hay agricultura en este centro penitenciario. Esta colonia, que cumple 100 años, es el centro de reclusión más grande del país. Queremos ampliarlo. Este lote tiene 4.700 hectáreas y hasta la actualidad apenas se utilizan 300. El objetivo principal de este modelo de la colonia penal es asegurar que los internos, al completar sus penas, estén capacitados para desempeñar labores agrícolas en cualquier lugar del país. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, presentó oficialmente el Plan Distrital de Desarrollo al Consejo de Bogotá. En el Cabildo Distrital surgieron varias críticas a la iniciativa. A pesar del aumento del 60% en la inversión en seguridad, para algunos concejales aún no es suficiente. Si bien se aumentó el presupuesto en comparación con el gobierno anterior, creo que estamos y seguimos un poco cortos. Aseguran que no hay planes para enfrentar los feminicidios. El alcalde ha mencionado la importancia de atacar los feminicidios, de que esto no ocurra. Sin embargo, en el plan de desarrollo no hay una meta específica. Tampoco políticas claras en contra del abuso a menores. La administración establezca un plan especial para la prevención del abuso sexual infantil, dados los alarmantes casos que se han presentado en la ciudad y las cifras que siguen en aumento. En movilidad critican que el eje central de la inversión sea Transmilenio. El déficit que paga Bogotá es impresionante en Transmilenio, cuando la columna vertebral hoy de la movilidad debería ser el metro y la proyección debe ser el metro. Los bogotanos no podemos seguir dando tantos recursos para un déficit del Transmilenio. El Consejo tiene hasta el 30 de mayo para discutir el proyecto. La Superintendencia de Sociedades admitió en proceso de reorganización al operador de telefonía móvil WOM como intento de rescate financiero para esa compañía. A través de un comunicado, el superintendente de sociedades, Billy Escobar, informó que desde hoy entra en proceso formal de reorganización la firma WOM, que atiende a más de 6.400.000 usuarios en Colombia. El superintendente explicó que el propósito es salvar a la compañía. Es permitir que quien está en condición de incumplir o potencial condición de incumplir sus obligaciones con los acreedores, pueda sentarse con ellos en un diálogo directo para llegar a un acuerdo de pago. La Superintendencia de Sociedades designó a un auxiliar de la justicia para cuantificar las deudas de WOM. 34 años después del asesinato del candidato presidencial Carlos Pizarro León Gómez, la Fiscalía anunció que envió a la cárcel a uno de los presuntos implicados. La Fiscalía anunció que se impuso medida de aseguramiento al coronel en retiro de la policía Manuel González Enríquez, entonces director de protección del extinto DAS, por su presunta participación en el homicidio de Carlos Pizarro León Gómez, que fue acribillado en un vuelo el 26 de abril de 1990. Según la Fiscalía, el coronel tenía a su cargo la coordinación de la protección de los altos dignatarios y, al parecer, aprovechando este cargo, realizó cambios y rotaciones imprevistas del personal de seguridad del dirigente político, lo cual facilitó el actuar del sicario. Vamos acercándonos cada vez más a la verdad, a la justicia y para nosotros, las víctimas.
Una persona falleció cuando transitaba en una volqueta sobre el puente metálico en Piñalito, inspección del municipio de Vistahermosa en el Meta. Una sección del puente cedió y el vehículo cayó en las aguas del río Huejar. El conductor murió a pesar de que los habitantes del sector intentaron auxiliarlo. La caída del puente afecta a los habitantes de más de 35 veredas quienes transitan habitualmente por el lugar. Sí, ¿a dónde? Y los bomberos siguen trabajando para controlar el incendio en el Parque Isla Salamanca. Varios focos del fuego se han reactivado. Ya son 65 las hectáreas de parque natural consumidas por las llamas en Isla Salamanca. 6.615 galones de agua lanzados desde el aire con el sistema Bambi Bucket han resultado insuficientes para superar la emergencia. Una avioneta de la Policía Nacional y un helicóptero de la Fuerza Aérea, más 90 voluntarios de organismos de socorro de Magdalena y Atlántico, continúan por quinto día consecutivo en la atención del incendio, mientras continúa la afectación para la fauna de la reserva natural. Durante nuestro trabajo hemos encontrado 3 reptiles caimán de anteojos y 2 tortugas galápagas. Seguimos trabajando aquí para dar un parte de tranquilidad cuando el incendio sea totalmente liquidado y trabajando para cuidar la fauna y la flora de nuestros parques nacionales naturales. La caza ilegal y la extracción de carbón vegetal son las posibles causas de la emergencia en Isla Salamanca. Novedosa creación. Un grupo de médicos en Estados Unidos fabricó un robot que puede detectar el cáncer de pulmón en su primera etapa. En un centro médico de California, un grupo de médicos están creando un robot de broncoscopia iónico que permitirá a los profesionales navegar por los pulmones con un mapa virtual producido a partir de una tomografía computarizada, además de proporcionar una vista en tiempo real de los pulmones a medida que el catéter ingresa a los tubos respiratorios. El autómata también controla los bordes del pulmón, proporcionando así a los médicos un rango de distancia en el que la aguja pueda usarse para la biopsia de forma segura sin causar colapso pulmonar. Según los doctores, el cáncer de pulmón representa aproximadamente 1 de cada 5 de las muertes por esta enfermedad en Estados Unidos. El fiscal general de Venezuela solicitó orden de arresto y extradición a los opositores Leopoldo López y Julio Borges. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, solicitó una orden de captura y extradición contra Leopoldo López y Julio Borges, ambos opositores y exiliados, quienes acusó de recibir beneficios por más de $1.000 millones a través de contratistas vinculados a la trama de corrupción de PDVSA Crypto. Solicitar no solamente una nueva orden de aprehensión en contra de López y Borges por este hecho, sino también una nueva solicitud de extradición. ¿Qué van a decir? ¿Que ahora son perseguidos políticos cuando están dentro de la trama de corrupción de PDVSA Crypto? Según Tarek, por este caso ya habría 67 personas detenidas, entre ellas Tarek El Aizami, exministro de Petróleo, quien fue un hombre fuerte en el chavismo. El fiscal agregó que los opositores, en complicidad con Estados Unidos y El Aizami, planeaban disolver el Estado por cualquier vía antidemocrática, imponer y continuar con las sanciones que tanto daño le han hecho al humilde trabajador y a las empresas. Los 291 congresistas que tiene el país recibieron un reajuste en su salario que los pone a ganar mensualmente más de 48 millones de pesos. El incremento en el salario de los congresistas fijado mediante decreto 050 por parte del Gobierno Nacional para este 2024 fue del 10,88%. Beneficiados 105 senadores que hay hoy y 186 representantes a la Cámara. Con el incremento, el salario de los congresistas sube a 48.142.473 pesos. Además, la norma fija que debe ser retroactivo al 1 de enero. El incremento decretado por los congresistas cada año no obedece a un capricho del Gobierno Nacional, sino a una norma legal, y se da después de una certificación que entrega la Contraloría General de la República.
El presidente del Fondo Nacional de Garantías, Javier Cuéllar, anunció que la colocación de créditos para este año superará la barrera de los 20 billones de pesos. Para este año se tendrá una colocación de créditos por 1.5 millones por un monto de 20,5 billones de pesos que beneficiará a todos los sectores de la economía, en especial a las pequeñas y medianas empresas, además de micronegocios. Es promover el acceso al crédito de los colombianos. Aquellos que van y tocan las puertas del sistema financiero y que tienen un no por respuesta, pueden voltear esa respuesta a un sí con una garantía del gobierno nacional. La economía popular será uno de los objetivos donde ya se está en acuerdo con 5 entidades financieras. 5 bancos y 57 cooperativas estamos logrando gran parte de los resultados en economía popular. Estos bancos son Banca Mía, Contactar, Mi Banco, Banco W y Banco Agrario. Con ellos estamos comprometidos en llevar crédito garantizado por el gobierno nacional a través del Fondo Nacional de Garantías a más colombianos, no solamente de los grandes centros urbanos, sino de la ruralidad dispersa. Se busca aumentar el acceso de las pymes al sistema financiero. Los presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle, anunciaron que responderán al llamado de la Corte Suprema y rechazaron las acusaciones en su contra por supuestamente haber recibido millonarias coimas en el contrato para la compra de carrotanques. En comunicados independientes, pero en un tono similar, los presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle, rechazaron las afirmaciones de Snyder Pinilla, ex subdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, quien aseguró en varios medios de comunicación que habría entregado 4.000 millones de pesos por medio de la consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, con destino a Name Calle. 3.000 para el primero y 1.000 para el segundo. Name dijo: los más de 45 años de vida pública que me preceden dan cuenta de mi talante y proceder, que hoy se pretende afectar desviando la atención de quienes desangran el erario en cabeza de la institución de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Y Calle manifestó: no he tenido relación alguna con dicho contrato ni con ninguna otra actividad similar. Es por eso que solicito a las autoridades que actúen con celeridad en este asunto. Los presidentes de Senado y Cámara dijeron que acudirán al llamado de las autoridades cuando ésta los requiera. XM, el operador del mercado energético, reportó un leve crecimiento en el nivel de los embalses. Para el cierre de la semana, los embalses presentaron una ligera alza y se ubican en 33,03%. La recuperación ha sido mínima y los aportes hídricos llegan a 84,16%. De acuerdo con XM, operador del mercado energético del país, el nivel de generación se mantiene, pero prevalecen los riesgos, ya que las lluvias están por debajo del promedio histórico. La operación térmica descendió y hoy marcó niveles de las 27,8 gigas, presentando una disminución hasta del 70%. Las exportaciones de energía a Ecuador se reactivaron pese a que se mantiene la advertencia sobre la oferta de energía para evitar un racionamiento en el país. La Corte Suprema de Justicia llamó a juicio al representante a la Cámara de Cambio Radical, Modesto Aguilera, por una presunta agresión sexual. La Sala de Instrucción de la Corte acusó al congresista por el Atlántico Modesto Aguilera por el delito de acto sexual violento. La Corte encontró méritos para llamarlo a juicio por una agresión sexual contra una joven de 18 años que habría ocurrido durante un evento político convocado por Aguilera en un hotel de Barranquilla en noviembre del año 2020. Aguilera habría engañado a la joven para que ingresara a su habitación y habría cometido actos sexuales sin su consentimiento. La decisión de la Corte Constitucional de anular un fallo que fijó reglas sobre la buena fe en los procesos de restitución de tierras ha generado preocupación y debate en distintos sectores. La Corte anuló de oficio una sentencia que había concedido una compensación económica a una empresa palmicultora que compró un predio que 17 años antes tuvo un pasado de violencia y de despojo. El fallo anulado, que presumió la buena fe de la empresa, creaba un precedente para quienes han comprado predios despojados. Lo que preocupa es que esa sentencia unificaba los criterios para garantizar el debido proceso, la confianza legítima y la igualdad ante la ley, de forma tal que en los procesos de restitución de tierras ese estándar probatorio permita fácilmente demostrar quién es un opositor de buena fe. La Corte debe pronunciarse de fondo en este debate. Desde la Organización de Justicia esperan que no se reviva la decisión anulada.
nos preocupa por al menos dos motivos. Por un lado, la Corte Constitucional flexibilizó el estándar de buena fe exenta de culpa a favor de las empresas, lo que genera que las víctimas que están en una situación de vulnerabilidad tengan aún más barreras para probar que fueron víctimas del despojo o del desplazamiento. La alcaldía de Cali logró renegociar una millonaria deuda con el Ministerio de Hacienda, lo cual le abre la posibilidad de invertir en nuevos proyectos. Tras una ardua negociación con el Ministerio de Hacienda, la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali anunció en las últimas horas la refinanciación de la deuda bancaria del distrito, que asciende a más de 1 billón de pesos y que proviene de proyectos de infraestructura y vivienda desarrollados por administraciones anteriores, lo que limitaba la capacidad del distrito para invertir en nuevos proyectos. La deuda ya pasa a un periodo más largo, entre 8 y 10 años, y además lo que va a permitir es que tengamos entre 2 y 3 años de periodo de gracia, o sea que no hay que hacer aportes de capital. El resultado del proceso de refinanciación de la deuda representa para los caleños un ahorro del 30% en los pagos anuales, que será invertido en programas sociales y de infraestructura durante los próximos 4 años. Las autoridades se tomaron el sector de San Bernardo, en el centro de Bogotá, que se conoce como el Nuevo Bronx. Ejército y policía tienen la misión de custodiar el lugar. En el marco de la Operación Bogotá y en coordinación con la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Policía y la Secretaría de Seguridad realizaron 11 diligencias de allanamiento y registro que permitieron la desarticulación de una banda criminal conocida como Marduk. Marduk tiene una particularidad que es liderada por solo mujeres, y estas estructuras que se generaron, estas líneas de donde estamos hacia el sector del sur y otras hacia el norte, nos han generado más de 8 homicidios y 3 lesiones en lo corrido del año. Durante los operativos fueron realizadas 4 capturas en flagrancia y 9 capturas por orden judicial. También se incautaron armas de fuego tipo pistola, proveedores y cartuchos. Fueron decomisadas más de 10.000 dosis de bazuco, 100 dosis de marihuana y 11 millones de pesos en efectivo. Las autoridades adelantaron una redada contra la extorsión en 12 departamentos. En la operación se realizaron 149 capturas. La operación más grande contra el secuestro y la extorsión en 2024 se logró afectar 18 estructuras delincuenciales, entre las que se encuentran Clan del Golfo, Los Triana, Espartanos, Palmeños, Costeños, Inmaculada, Valera, Los Pájaros, Los del Norte, Los de Porras y Arcángeles. Ejecutamos la operación Heracles, una actividad operacional que nos permitió la materialización de 149 órdenes de captura por los delitos de secuestro, concierto para delinquir, extorsión. En Bogotá y Cundinamarca fueron 10 los extorsionistas capturados. Este era su modus operandi. Consistía en perfilar a las víctimas. Posteriormente les indicaba que venía una encomienda del exterior y que para no iniciarle un proceso administrativo por parte de la DIAN o penal por parte de la Fiscalía, debía consignar a determinadas cuentas la suma de 1 hasta 10 millones de pesos. El director del Gaula de la Policía visitó en la mañana de este viernes la central mayorista de Corabastos, donde advirtió a los comerciantes que no paguen a grupos criminales extorsiones, sino que denuncien a la línea 165. Varios municipios de Antioquia reportan emergencias por las fuertes lluvias registradas en las últimas horas. Calles convertidas en ríos, decenas de viviendas destruidas y cultivos arrastrados por el agua. Así es el impacto de las lluvias en Antioquia, que hasta el momento reporta emergencias en 5 municipios del Urabá, 3 del occidente, 4 del oriente y 1 del Valle de Aburrá. En Bello, el desbordamiento de una quebrada dejó 86 personas afectadas y se ordenó la evacuación en 4 viviendas. Tenemos más de 1.700 familias afectadas hasta la fecha. Ya estamos con la maquinaria amarilla también interviniendo los puntos críticos en donde se afectaron las inundaciones. En la subregión del occidente tenemos municipios como Sopetrá, como Cañas Gordas y como Laya también afectados por vendavales. También igualmente ya estamos con todo el componente de ayudas humanitarias en el aspecto de herramientas para poder obviamente construir todos los techos afectados. Según las autoridades, 20 municipios de Antioquia reportan derrumbes. Las autoridades informaron que por ahora no hay vías incomunicadas. En pocos días, el cuerpo diplomático de Israel acreditado en Colombia debe abandonar el país luego de la ruptura de relaciones con el gobierno de Benjamín Netanyahu. Así lo notificó hoy la Cancillería. Manifestar nuestro desacuerdo con la forma como el gobierno de Israel está manejando la guerra.
Este es el comunicado oficial de la Cancillería, mediante el cual informa que el día de ayer se entregó de manera oficial al embajador de Israel en Colombia la nota verbal sobre la decisión del gobierno de romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel a partir de la fecha. En el comunicado se dice que asimismo se comunicó al embajador que a través de la Dirección de Protocolo de la Cancillería se coordinará el procedimiento y los tiempos para la salida del personal diplomático, en tanto se ratificó la intención de mantener la actividad de las respectivas secciones consulares en Tel Aviv y Bogotá. Con este anuncio, el embajador de Israel, Gary Dagan, debe abandonar Bogotá junto con el personal de la embajada. La embajadora de Colombia en Israel, Margarita Manjarres, está desde el año pasado en nuestro país. El Tribunal Supremo de Panamá declaró constitucional la candidatura de José Raúl Mulino, favorito a la presidencia. A 2 días de las elecciones presidenciales en Panamá, la Corte Suprema de Justicia del país avaló como constitucional la candidatura de José Raúl Mulino, excompañero de fórmula de Ricardo Martinelli, y quien se unió a la carrera por el Ejecutivo el pasado marzo como reemplazo del ex jefe de Estado. Martinelli fue retirado de la contienda debido a una sentencia de casi 11 años por lavado de dinero, y en encuestas recientes sitúan a Mulino como el favorito para ganar los comicios. El máximo tribunal del país señaló que la voluntad soberana del pueblo panameño impulsó su decisión, enfatizando la importancia de preservar la democracia, la integridad institucional, la paz social y el derecho al voto de los ciudadanos. El fallo del tribunal se da en respuesta a una demanda que argumentaba que Mulino aspiraba a la presidencia sin vicepresidente, lo que viola los artículos constitucionales. Además, señalaba que no fue elegido en primarias por el partido que lo abandera. Aumentó el desempleo en Estados Unidos. Las autoridades reportan un aumento de 175.000 puestos de trabajo en el país durante abril. La Oficina de Estadísticas Laborales comunicó que la tasa de desempleo en Estados Unidos subió 1 décima más que en el mes anterior, ubicándose en el 3,9% en abril. En cuanto a nuevos empleos, la agencia del gobierno reportó 175.000 nuevos puestos de trabajo, cifra que está por debajo del mes anterior, cuando la economía agregó 315.000 puestos. En 12 meses previos a abril, Estados Unidos añadió un promedio mensual de 224.000 nuevos empleos. El informe señala que las remuneraciones promedio de los trabajadores subieron un 0,2% en abril con respecto a marzo y se situaron en $34,75 por hora, aumentando un 3,9% en un año. Ahora bien, las acciones estadounidenses del Wall Street se dispararon después de la publicación de estos datos. Según el más reciente informe de Reporteros Sin Fronteras, Colombia se encuentra entre los países más peligrosos en el continente para ejercer el periodismo. En el más reciente informe mundial sobre libertad de prensa entregado por la ONG Reporteros Sin Fronteras, Colombia subió 20 puestos. El país ocupa el lugar número 119 en una clasificación que incluye 180 países. Pese al ascenso, Colombia sigue siendo calificada como un país en el que ejercer el periodismo puede significar arriesgar la vida. Textualmente, en el informe señala que la cobertura de temas relativos al medio ambiente, los conflictos armados, la corrupción o la convivencia entre políticos, empresas, grupos armados ilegales y mafias exponen sistemáticamente a los periodistas al acoso, la intimidación y la violencia. La ONG destacó que desde 2022 por primera vez el país tiene un gobernante de izquierda. También advirtió sobre la fuerte oposición al gobierno en el Congreso, que mantiene una tensión política y una polarización de la sociedad.